Mateo capítulo 3, versículo del 1 al versículo número 6. Vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Amén. El tema en esta noche vamos a estar tocando el ministerio de Juan el Bautista. Amén. Como nos podemos dar cuenta, todos nosotros nos damos cuenta de que Juan era un enviado de parte de Dios. ¿Para qué? En el versículo 3 nos dice que Juan fue enviado para prepararle el camino al Señor. Amén. Bueno, primeramente, para poder entender quién es Juan el Bautista y su ministerio, tenemos que recordar qué es ministerio. Exactamente, ministerio es un trabajo. Entonces, el trabajo para el cual fue enviado Juan el Bautista, para empezar, si usted lo sabe o no lo sabe, pues se lo voy a decir. Juan el Bautista era primo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque María y Isabel eran primas. Entonces también vendrían siendo familiares, en segundo término, nuestro Señor Jesús de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue profetizado desde el profeta Isaías y el profeta Malaquías. Él tenía un trabajo tremendo. Y desde niños él fue consagrado por Dios y por el Espíritu Santo en el vientre de Isabel para prepararle el camino a nuestro Señor Jesús. Todo eso usted lo va a encontrar ahí en el capítulo número 2, el capítulo número 3 de Lucas. Pero dice que en aquellos días, estamos hablando de cuando Juan el Bautista ya estaba empezando su ministerio. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Exactamente, versículo número 2. Esta era la predicación de Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí, y nos damos cuenta que él estaba predicando ¿dónde? En el desierto. Muy contrario a los fariseos, a los levitas de aquel tiempo, al sumo sacerdote, a todo aquel que tenía un cargo importante dentro del conocimiento religioso judío en las sinagogas. Ninguno de ellos se iba a predicar al desierto. Todos ellos predicaban en las calles, en la ciudad, en el templo, en las sinagogas. Entonces Dios le habla a Juan el Bautista desde niño, desde pequeño. ¿Para qué? Para que él vaya y predique el arrepentimiento del ser humano para la venida del reino de los cielos. Y después nos dice el versículo número 3, ¿quién es Juan el Bautista? Y dice, pues Juan el Bautista es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta ahí, esta profecía hecha por Isaías está hablando de que iba a llegar en algún momento dado alguien que iba a ser, ¿qué cosa? Una voz que va a clamar. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y para qué va a clamar esa voz en el desierto? Porque le va a preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. ¿Las sendas de quién? ¿Del Señor? No, las sendas del ser humano. Y entonces seguimos leyendo en el versículo número 4. Y Juan estaba vestido de una manera muy llamativa, podríamos decirlo. Tenía su efod, tenía su túnica, tenía su púlpito, tenía sus bancas. Amén.
No, todo lo contrario. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista es una persona muy curiosa porque precisamente vino a hacer lo que Dios le había mandado. Le dijo: ve y predica en el desierto, arrepiéntanse. Y Juan el Bautista aceptó, se fue al desierto y ahí estuvo predicando: arrepiéntanse. Y entonces iba al río Jordán, y en el río Jordán bautizaba a la gente para arrepentimiento. ¿Para qué los bautizaba? Para arrepentimiento, para el perdón de sus pecados. Entonces el bautismo perdona pecados. ¿Amén? No, el bautismo no perdona pecados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Cristo Jesús. Es el único que puede perdonar pecados. El sumergirse en agua no perdona ningún pecado. Hay quienes puedan decir: no, sí, ahí dice, y ahorita lo vamos a ver más adelante, en una cita bíblica dice que Juan bautizaba para perdón de pecados, pero vamos a ver que no es cierto. Versículo número 5. Cuando él predicaba, o de repente por ahí alguien lo escuchó y le dijo a otra persona, y esta otra persona le decía a otra persona, porque en esos tiempos Israel o Jerusalén o el pueblo, o los pueblos judíos, estaba bajo opresión romana, y los romanos gobernaban con mano de hierro, profetizado por el profeta Daniel. Entonces estaban ellos con un anhelo desesperado de que viniera su Salvador, su Redentor, su Mesías. ¿Para qué? Para que los liberara de la esclavitud romana. Entonces por ahí alguien escuchó a Juan el Bautista predicando. Quien lo escuchó fue a la aldea y les decía: oye, hay un hombre en el desierto que está gritando que nos arrepintamos. ¿No será este el Mesías? A ver, vamos a verlo. Y entonces ya saben, ¿no? El rumor se empezó a esparcir, y de repente, cuando menos se dio cuenta, a él salía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Salían al encuentro de Juan el Bautista. Y luego versículo número 6, y dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan, confesando sus pecados. Ellos confesaban sus pecados a Juan y le decían: oye, pequé así, 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 así. Que al final de cuentas no es algo raro. Si ustedes han leído el libro de Levítico o han leído el número de libros, se supone que había ocasiones en las que alguien pecaba y tenía que confesar su pecado al sumo sacerdote, entregar la ofrenda correspondiente, se quemaba la ofrenda y su pecado quedaba cubierto. Presentaba el sumo sacerdote la ofrenda de aquella persona en el altar de incienso, y Dios recibía esa ofrenda agradable para perdón o para cubrir sus pecados. De la misma manera, Juan empezó a bautizar a la gente, pero antes de bautizarlos, las personas confesaban sus pecados. Lucas capítulo 7, en su versículo número 26 y al versículo número 28. Vamos a ver Lucas capítulo 7. En Lucas, en su capítulo 7, lo voy a estar leyendo. Si usted ya llegó, gloria a Dios. En caso de que no, pongan mucha atención, que va a estar apareciendo aquí en su pantalla. Dice 7, versículo 26. Dice: más el Señor Jesús, hablándole a la gente, le decía: ¿a qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Qué tremendo que nuestro mismo Señor y Salvador Cristo Jesús les dijera: Juan era más que un profeta. Y voy a llegar al grado de uno de los profetas antiguos. Tremendo. Recordemos algunos de los profetas antiguos. Díganme nombres. Cada uno va a decir un nombre. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Moisés, Josué, David, Saúl. Ahorita ya les mencioné bastantes. Entonces, sí, gloria a Dios. Amén. Sí, David también era profeta. Sí, también era profeta. Sí.
¿Dónde lo dice eso? Que David era profeta, y en Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro, cuando dice: hermanos, bien lo dijo por nuestro padre David. Y ahí dice en Hechos de los Apóstoles que David era, aparte de rey, era profeta. Entonces resulta que le dice más que un profeta. Estamos hablando de que Juan el Bautista era mayor que Moisés. Y eso está tremendo, porque Moisés les dijo, y se dice en la Biblia en varias ocasiones: no ha habido profeta como Moisés. Bueno, ahí está. Juan el Bautista no era como Moisés, era mejor, más que Moisés. Qué tremendo. Él no liberó a nadie, pero él vino a hacer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda a Moisés: ve, libera a mi pueblo. Y Moisés le dice: es que no puedo, soy tardo para hablar, soy tartamudo. Y Dios le dijo a Juan el Bautista: ve y predica. Y Juan dijo: lo haré, desde el vientre de su madre. Dios le dijo a Moisés: dales de beber, toca la piedra y saldrá el agua. Moisés dijo: ¿por qué la voy a tocar? Mejor le pego. Le pegó a la piedra. Y recordemos que ¿cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. A Juan el Bautista le dijo: nunca te vas a preocupar por ti, nunca vas a buscar empleo, nunca vas a estudiar, sino que desde temprana edad te me vas a servir. ¿En dónde, Señor? ¿En qué sinagoga? No, ninguna sinagoga. Al desierto. Y Juan el Bautista dijo: no, Señor, no. Dijo: amén. Por eso dice el Señor: más que profeta. Versículo número 27. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto usted lo va a encontrar ahí también en Éxodo, en el capítulo 4, me parece. Y dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero aún Juan el Bautista es el más pequeño en el reino de Dios. Dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Tremendo. El más grande profeta de la historia de la humanidad, que ha tenido la oportunidad de pisar esta tierra, a excepción del Señor Jesús, es menor al más pequeño en el reino de Dios. Imagínense nomás. Qué lugar tan tremendo, y cómo están desantificados la gente, los ángeles, sus servidores, los siervos de Dios, o cómo van a estar calificados en el reino de los cielos. Es algo bien curioso, porque a mí me impresiona nuevamente el misterio de Juan el Bautista, porque nunca pensó para sí mismo. Y varias veces cuando me he puesto a analizar, yo digo: Señor, yo quiero ser como Juan. No digo a veces quisiera ser como Pablo, Pedro, porque de cierta manera ellos ya tenían una ventaja, que era el Espíritu Santo. Ellos ya estaban sobre la gracia, ellos ya han visto la gloria de Dios. Y Juan el Bautista no. El mismo Juan el Bautista, muchos dicen dudaba. No, Juan no dudaba. Han leído una parte en la que dice: Juan el Bautista estaba ya encarcelado y mandó a sus seguidores y les dijo: vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Y muchos dicen: es que Juan estaba dudando. No, no estaba dudando. ¿Con qué propósito Juan lo hacía? Juan constantemente decía que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y había gente que no le creía. Entonces le dicen: no lo creen, vayan y asegúrense, vayan ustedes, pregúntenle a ustedes. No, pero es que me da pena preguntar. Díganle que voy yo. Y el Señor lo supo. Cuando fueron los seguidores, vieron que Jesús sanaba a los ciegos, les devolvía la vista a los ciegos, los cojos se levantaban, y les dijo: díganle a Juan que los ciegos ven y los cojos andan. Cuando llegaron con Juan, ya no era necesario, ellos mismos. Juan les dijo: vayan y pregunten para testimonio de ellos, no porque Juan dudara. Juan no dudó. Tan tremendo está que le dijo directamente a el rey de aquel tiempo, le dijo: tienes prohibido casarte con tu familiar. Creo que era su prima,
Imagine qué tremendo. Y se enojó. Y entonces encarcelaron a Juan porque el rey de aquella época tenía a Juan como profeta. Y encarcelan a Juan. Pero antes de llegar a esa parte, sigamos leyendo en Marcos capítulo 1. En Marcos, en su capítulo 1, en el versículo 2 al versículo 4, dice, como está escrito en Isaías el profeta, y vuelve a repetir, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y viene el versículo número 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y muchos de ahí se agarran y dicen, hermano, ahí está. Juan bautizaba para perdón de pecados. ¿Y qué cree? No. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo con la revelación de la palabra de Dios y detenernos para entender. Juan bautizaba, ¿en dónde? En el desierto. Y predicaba, bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Él les decía a todos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y él les llamaba a los fariseos camada de víboras. Camada de víboras. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Para qué? Para perdón de pecados. No, lo que quería Juan era que la gente se arrepintiera, para cuando llegara el maestro, él pudiera encontrar corazones arrepentidos y de esa forma perdonar sus... Ya le va entendiendo, gloria a Dios. Juan, el bautismo de Juan no era para perdón de pecados, era bautismo de arrepentimiento. Yo te bautizo para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Para qué lo hacía? Para que la gente, no es que las aguas hicieran un milagro en la gente y se arrepintiera, sino porque las aguas era un simbolismo, lo cual hoy día sigue siendo un simbolismo del arrepentimiento puro y sincero que debemos de tener delante de nuestro Dios. Cuando en ese tiempo se bautizaban y volvían a pecar, tenían muy presente el bautismo y decían, yo ya me arrepentí de haber hecho esto, ya no debo volver a hacerlo. Pero ¿cómo que ya te arrepentiste? Y venía a su memoria cuando Juan los estaba bautizando. Ese es el motivo por el cual Juan bautizaba a las personas, para que se arrepintieran. Y cuando el Señor Jesús comenzara su ministerio, después de hacer el milagro en las bodas de Canaán, Él también bautizaba, y dice que hacía más discípulos que Juan. Y varios fueron y le decían, Juan, el que tú la otra vez dijiste, este es mayor que yo, está bautizando y está haciendo más discípulos que tú. Y Juan dijo, déjenlo, porque es preferible que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué? Porque de cierta manera, y se lo voy a leer ahorita, Juan en su capítulo 1, de favor, vamos a ver qué es lo que decía. Por eso el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio que la verdad a mí me sorprende, me maravilla. Es un ministerio el cual varias veces he dicho yo, Dios, qué hombre tan más tremendo usted permitió que fuera elegido para prepararle el camino. Juan en su capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Bautista, no se apellidaba Bautista. Hoy en día ya existe el apellido Bautista, pero en ese tiempo le decían Juan el que bautiza. No se apellidaba Bautista. Este vino, ¿por qué? Por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no vino a decir, vengan a mí,
yo los voy a salvar. No, él dijo, yo conozco al Salvador, yo conozco al Mesías. A mí me fue revelado a quién iba yo a prepararle el camino. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. ¿De cuál luz? De Cristo Jesús. Y después en el versículo número 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, y señalaba a Cristo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Es decir, yo estoy preparando el camino para el Señor, pero Él vino antes que yo. Él fue el que me mandó, porque Él era primero que yo. Versículo número 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora versículo número 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió y les dijo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Tremendo. Tremendo. Les empezó a dar testimonio de Cristo. Jesús les dijo, ¿han visto todo lo que yo he hecho por servir a Dios? Sí, pues ni así soy digno siquiera de acercarme al maestro y atarle el cordón de sus sandalias. Con eso que estaba diciendo, no se imaginan la que se viene. No saben, no tienen conciencia de quién es el que está caminando en medio de vosotros. Muchos piensan que es el Mesías, pero lo ven como un Mesías chiquito, fuera y separado de Dios. No, Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él es el príncipe de paz. Él es nuestro Dios fuerte, nuestro admirable consejero. Él es nuestro Padre eterno. Es lo que Juan le estaba diciendo a la gente. Yo no soy digno. ¿Creen que soy algo? Sí, pues no soy nada. Yo les aconsejo que lo sigan a Él, porque ese que ahí viene y lo va a leer más adelante, léalo, le invito, no lo vamos a leer ahorita, pero le invito a que lo lea en casita. Más adelante en Juan aparece Jesús y Juan el Bautista lo señala y dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo les dije que no soy digno de atar los cordones de su calzado. A la verdad, yo los bautizo con agua, pero Él es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo que yo los bautizo con agua, se sequen y se van a secar, o el sol los va a secar, y el agua se esfumará. Pero el bautismo con el cual Él viene a bautizarlos es un bautismo que no se acaba. Es un bautismo que siempre seguirá vigente. El bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo que de fuego? Fuego eterno significa muchas de las ocasiones simbolismo de la presencia de Dios en la vida del creyente. Ya sea para condenación o ya sea para redención. Y entonces nos damos cuenta que Juan el Bautista tenía una gran labor. Él era Elías, porque dice también en la profecía que Elías vendría para poder amedrentar los corazones, etcétera, etcétera. Lo va a leer usted ahí en Malaquías, lo va a leer. Sí.
Ahí lo va usted a leer. ¿Cuál era el propósito de que Elías viniera por segunda ocasión? Y entonces le preguntan al Señor, cuando el Señor sube y en el monte de la transfiguración está el Señor, cambian sus vestiduras y al lado de él aparece Moisés y del otro lado aparece Elías. Pedro dice lo que ya todos sabemos que le ha dicho: Señor, hubiéramos hecho 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y el Señor le dice: no, yo no quiero eso, vamos a bajar. Bajan y les dice el Señor: de cierto les digo, le preguntan a sus discípulos: Señor, ¿por qué dicen los intérpretes de la ley que Elías tendría que venir de nuevo? Y Jesús les dice: de cierto les digo que Elías ya vino. Si quieren verlo, es Juan. Juan era aquel Elías que debía de venir. Qué tremendo. Y si usted lo ha visto, no dije el capítulo de Malaquías. Entonces, si usted lo ha leído en esa ocasión, si usted sabe todo lo que Dios hizo por medio de Elías, era un hombre tremendo. Por eso Elías era la representación completa de los profetas. Cada vez que hablaban de profetas venía Elías. ¿Por qué? Porque tal fue el testimonio de Elías que Dios lo subió en un carro de fuego al cielo. Así lo dicen, en ese tiempo lo decían. Pero en sí, ¿a dónde fue Elías? No lo sabemos. ¿La Biblia nos lo dice con claridad? No nos dice la Biblia con claridad a dónde fue Elías. Lo que sí es cierto es que decía que Elías, el ministerio de Elías, el espíritu de Elías, la fortaleza, la fuerza, toda la voluntad de Elías habría de venir de nuevo a este mundo. Y el Señor dice: vino cuando vino Juan el Bautista. Él es el Elías que debía de venir. Tremendo. Tremendo. Juan el Bautista nunca dudó nuevamente. Nunca dudó. No, sí que dudó cuando ya les platiqué ahorita. No, él nunca dudó. Él dijo: vayan, pregúntale. No porque él tuviera dudas, sino porque los que tenían dudas eran los que estaban con él. Si tú, que eres el que venía a preparar el camino, te tienen encarcelado, pues cuando menos a qué lo van a matar. Porque sigue tu mismo camino. Ninguno de ustedes tomó la espada. No, ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros no peleamos con armas terrenales, sino con armas espirituales poderosas en Dios. Marcos, en su capítulo 1, seguimos en Marcos. Hace rato lo llevé en el versículo número 2 al versículo número 4, pero ahora vamos a ir del versículo número 7 al versículo número 8. Poder entender que Juan el Bautista era un hombre de Dios, tan dedicado a Dios, cuyo ministerio fue tan grande, tan perfecto delante de Dios en su ministerio que fue mandado, que Dios le dio privilegios tremendos. ¿Como cuál? El poder bautizar al mismo Rey de la Gloria. Amén, gloria a Dios. El mismo Juan se acerca al Señor Jesús: bautízame. Juan: no, Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Yo soy el que merece ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: hagamos esto porque es lo que corresponde. ¿Qué hace Juan el Bautista? Obedece y bautiza al Señor. Bautiza al Señor. Y entonces ve la revelación, la confirmación, porque Dios le había revelado que aquel sobre el cual él viera que el Espíritu posaba y permanecía en aquella persona era el elegido de Dios. Juan el Bautista ya lo sabía que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, pero tuvo la confirmación cuando se manifestó Dios por medio de la paloma, ahí bautizando a Cristo Jesús. Hermano, ahí está la Santísima Trinidad, porque se escuchó una voz en el aire que decía: este es mi Hijo amado, en él estoy muy complacido. No, ahí no está la Santísima Trinidad. Tenemos que entender que la paloma no era el Espíritu de Dios, la paloma era la señal sobre la cual le señalaba que Cristo Jesús tenía el Espíritu Santo en su totalidad permaneciendo. Ay, ¿cómo que permanece el Espíritu Santo? Sí, porque en la antigüedad, antes de eso,
el Espíritu Santo llegaba sobre el rey David. El rey David profetizaba y el Espíritu Santo le inspiraba a David, inspiraba y hacía 1 o 2 salmos, inspiraba a Samuel y profetizaba, pero no permanecía el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no permanecía? Por causa del pecado. No podía permanecer el Espíritu Santo por causa del pecado. ¿Qué necesitaba el Espíritu Santo? Quitar el pecado del ser humano para poder habitar en las personas y permanecer. Con la muerte de Cristo Jesús en la cruz, el derramamiento en su sangre y nuestra salvación por medio de ese derramamiento y resurrección de Cristo Jesús, el pecado en nosotros fue quitado. Ahora el Espíritu Santo no llega y se va, no. Ahora llega y permanece en nosotros los creyentes. Como bautismo del Espíritu Santo y fuego, el cual fue revelado solamente a Juan el Bautista. Algo que no se les había dicho a nadie más que al profeta Joel. Y eso como nublado, como entre neblina lo veía Joel. Y vemos que también Juan el Bautista tuvo tremendos privilegios, tuvo grandes seguidores. Fue un ejemplo a seguir Juan el Bautista. Y a pesar de todo, él mismo seguía diciendo, versículo número 7: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo. ¿Vieron que yo los bautizo con agua? Amén. ¿Creyeron? Amén. Pues ahora van a creer más. Porque ya se arrepintieron. No, no es cierto. Si ya te bautizaste para arrepentirte, sí. No desperdicies ese bautismo. Ya te preparé, ya le preparé el camino al Señor. Vine a hacer que la gente, a hablarles para que la gente se arrepintieran y entrara el Espíritu Santo como semilla en tierra labrada. Si no, el Señor antes de predicar el Evangelio hubiera tenido que predicar el arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo Juan predicando esto? Mucho tiempo. Años, meses, días, semanas. Y nunca se preocupó por sí mismo. Y aquí es donde me gustaría que pudiéramos entender que Juan el Bautista fue un hombre usado por Dios, como muchos hombres ha habido en la historia. Actualmente todavía yo creo que hay hombres usados por Dios, pero él nunca buscó la alabanza propia. Él nunca dijo, ay Señor, me hace falta un traje. Y yo a veces he escuchado predicadores que se sienten mal por predicar en pants. Hermanos, me siento mal predicando en pants. Ay, pues ¿quién eres tú para decir que te sientes mal predicando en pants? ¿Qué Juan el Bautista alguna vez dijo, ay, perdón que ando predicando con mi taparrabo? No, a él no le importaba, porque él sabía que lo importante eran las palabras que salían de su boca. Hay pastores que dicen, híjoles hermanos, hoy ando con la camisa arrugada, ¿qué nos importa si? Y es cierto. Hay gente que todavía lo ve de manera carnal y dice, uy, el pastor ni la camisa planchada trae. No lo veamos de forma carnal, sino de forma espiritual. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacían los fariseos. Ese salvaje nos viene a hablar a nosotros, pero él no come, él no bebe, ha de ser un endemoniado. Pero cuando llegó el Señor Jesús, que comía y bebía, ¿qué dijeron? También tiene demonio, y decídanse. ¿Están cuando les conviene? No. Se sienten mal por predicar con la camisa. A ver, yo quisiera verlos en ese momento ahí. ¿Quién puede tomar las redes y decir, yo voy a predicar como Juan el Bautista? No. ¿Quién se niega a sí mismo de tal manera como lo hizo Juan el Bautista? A lo mejor viene ahorita a nuestra memoria el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Se negaron a sí mismos? Sí se negaron.
Pero para eso ellos tuvieron un antes y un después. Y Juan el Bautista nunca cambió. Gloria a Dios. Tremendo hombre de parte de Dios, Juan el Bautista. Y a pesar de eso, Juan el Bautista nunca impuso nada, nunca les dijo, ¿quieren seguir a Cristo? Ah, sí, tienen que venir conmigo, no vayan con... No. Y hay muchos pastores, predicadores que se dedican, no vayan a esa iglesia, les hablan mentiras, son palabras del demonio. Hermanos, somos el único ministerio que está haciendo esto. De la boca. ¿A qué te mandó el Señor? ¿A predicar? ¿O a andar hablando mal de los demás? No, a predicar. ¿Por qué andas hablando mal de los demás? ¿Te consta que los demás no lo están haciendo? No. Entonces, ¿por qué hablas? No, sí me consta. Y Juan el Bautista le constaba que los frutos de los fariseos eran malos. Y se los dijo, pero no cuando ellos no estaban. Se los dijo en su cara. Y venían los fariseos, hipócritas, generación de víboras. Y hay muchos pastores que se dedican a descalificar a otros ministerios en su propia iglesia. Fíjate qué fácil. Haz lo que hizo Juan el Bautista. Estás mal, vaya, habla enfrente, en su propia iglesia de ellos, diles la verdad. No, es que me van a ver mal. Pues es que aquí el Señor no anda a contender. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio y decir, el reino de los cielos está aquí. Aprovechemos esta oportunidad, porque esta oportunidad no se vuelve a presentar. Solamente es cuestión de que Dios se lleve a su iglesia y ya no va a haber oportunidad. No va a haber oportunidad. El tiempo es corto. Es cierto, hermano, vamos 2000 años desde eso. Dice la Biblia, el apóstol Pedro, para Dios un día son como 1000 años. El tiempo es corto. Y Juan el Bautista nunca se preocupó y dijo, ay Señor, me hace falta una esposa, voy a ir a ver a mis papás, están solos. Nunca dijo eso. Sí. Ay Señor, quiero ser papá. No. Juan el Bautista dijo, Señor, ¿a qué me mandas esto? Lo voy a hacer. Solamente Dios y Juan sabían que hablaba Juan el Bautista con el Señor en las noches en el desierto. Solamente el Señor sabe, porque no está escrito en ninguno de los evangelios. Pero yo creo que Juan el Bautista tenía necesidades, como todo ser humano. Si dice Hebreos que el mismo Señor Jesús pasó por las mismas tentaciones que tú y yo, cuando menos Juan. Gloria a Dios. Pero a pesar de eso, él no desmayó y continuó con su trabajo hasta la muerte. Hasta que un día le abrieron la rejilla y le dijeron, ¿qué pasó? Venimos por tu cabeza. Espérense, ¿por qué? Quieren tu cabeza, no preguntes. Y le cortaron Y cuando se enteró el Señor Jesús, lloró. No lloró Juan. Al contrario, dijo, es momento de intensificar el trabajo. Léalo ahí en los evangelios, está todo eso. Entonces, estamos viendo nuevamente el tremendo ministerio y labor que hizo Juan el Bautista en esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? ¿Hacerle un altar a Juan? No, porque el mismo Juan dijo, yo no soy la luz, yo vengo a dar testimonio de la luz. No vengan a buscarme a mí, búsquenlo a él. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Decirle a la gente, vaya y busque a Jesús, busque a Jesús. ¿Lo puede encontrar donde yo me congrego? Venga, le invito. Que usted siente que no lo encuentra, a donde el Señor lo lleve, a donde el Señor la lleve, pero busque a Jesús. ¿Cómo voy a dar cuenta que la persona encontró a Jesús? Por sus frutos. Frutos de arrepentimiento en el Espíritu de Dios. Cierre sus ojos y le invito a meditar sobre el tremendo ministerio que Dios le dio a Juan el Bautista, y a orar para que aquellos hombres, los cuales Dios les ha dado un tremendo ministerio, como el de Juan, puedan permanecer así como Juan, humildes, sencillos, mansos y obedientes a la palabra de Dios. Hablar sin miedo a la muerte, porque como ayer lo vimos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, mi Dios, gracias le damos por esta oportunidad que nos brinda de poder estar delante de su presencia.